Listos. Ahora sí se puede visualizar lo que estamos compartiendo. Comenten, por favor. Listo, ahora sí, bueno, excelente. Ya está, a ver. Tenemos ese primer problemita de los problemas propuestos. Un problema que a simple vista no parece bien elaborado o con cierta dificultad, ¿no? Debido a lo que observamos. Pero vamos a ver qué tal. ¿Qué se necesita hacer en ese tipo de problemas? A ver, chicos, dice. Dos esferas sólidas homogéneas en contacto se encuentran en reposo, apoyadas en los planos inclinados sin fricción, de modo que la línea que pasa por los centros forma un ángulo de 60 grados con la horizontal, como muestra la figura. Si el peso de la esfera superior es de 60, determine la magnitud de fuerza de contacto entre las esferas. Listo. A ver, miren lo que vamos a hacer. Me dicen que la esfera, bueno, todo el sistema está en equilibrio, se supone, ¿no? Está en reposo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es analizar la esfera de arriba. Sobre la esfera de arriba voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Primero fuerza que pasa por el centro de gravedad, que sería la fuerza de gravedad, que es igual a 60 newton, no te olvides, por favor. Luego contacto con el piso, aquí, la fuerza de reacción normal. Y por último, el contacto con la otra esfera. Ahí está. Vamos a ponerle fuerza de contacto. Listo. No te olvides, por favor, que al ser punto de tangencia, pasan por el centro, pasan por el centro. Entonces ahí tenemos las tres fuerzas sobre el cuerpo. Para que más o menos tengamos una idea de qué es lo que está pasando, acá también lo graficamos. Acá tendría nuestra fuerza de gravedad, ¿no? Una fuerza vertical. Esto, fuerza vertical. Contacto normal. Fuerza normal o fuerza de contacto. Y aquí una fuerza normal. Listo. ¿Listo? Ahora, nos damos cuenta que sobre ese cuerpo, el cuerpo grande, solamente están actuando, ¿qué cosa? Tres fuerzas, ¿cierto? Entonces, tengo que averiguar qué pasa con estas tres fuerzas. ¿Qué ángulo podrían formar? ¿Listo? ¿Qué ángulo estarían formando? ¿Listo? Entonces, para eso, me da este ángulo de 60 grados, ¿no? Y te das cuenta que ese ángulo de 60 grados es el ángulo que forma toda esta línea con la horizontal. ¿Eso qué significa, profesor? Que esta fuerza de contacto con la horizontal es 60 grados. Entonces, el ángulo que se forma por aquí es 30. Claro. Ahora me faltaría el otro ángulo aquí, ¿no? El otro ángulo acá. ¿Listo? Entonces, y para eso puedo hacer uso de este triangulito, mira. Si acá es 90 grados porque es la normal, ¿listo? Por aquí, ¿qué ángulo sería? 60 grados. Entonces aquí es 60 grados. Paralelo acá.
Si acá es 60 grados, aquí ¿cuánto será? 30 grados. Listo. Entonces me doy cuenta aquí que se está formando, bueno, se está formando una figura. Listo, está formándose una figura donde hay tres vectores, donde al ser un cuerpo en reposo, la fuerza resultante es cero. Entonces, ¿qué se cumplía cuando la fuerza resultante era cero? Podíamos formar un triángulo, ¿no? Un triángulo cerrado. Un triángulo cerrado. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer en esta oportunidad, ¿no? Formar ese triángulo cerrado. Esto es una posibilidad. La otra opción es que tú a partir de los tres vectores, tú descompongas, pues, ¿no? Descompongas la fuerza de contacto y la normal. Podemos descomponer también, ¿no? Es una opción, ¿no? Bueno, yo voy a formar el triángulo para que más o menos tengas una opción, ¿ya? Primera fuerza, fuerza de 60. Listo. Luego la normal. Y por lo tanto cerramos con la fuerza de contacto. Muy importante los ángulos que se forman, ¿no? ¿Listo? Por ejemplo, podemos decir nosotros que esta fuerza de contacto con la vertical, fuerza de contacto con la vertical es 30. ¿Listo? Ahora nos damos cuenta que esta fuerza normal con la vertical también es 30. Con la vertical también es 30. Acá también es 30. Acá es 30. ¿Eso qué significa, profesor? Que este triángulo que se ha formado no es un triángulo cualquiera, es un triángulo isósceles. Y al ser un triángulo isósceles, estos dos tienen que ser iguales. ¿Listo? Y al ser isósceles, recordamos. Trazamos una altura, esta altura también es mediana, ¿no? Entonces, estos dos segmentos son iguales. Y como todo es 60, a cada parte le quedaría 30 y 30. 30 y 30. ¿Listo? Lo único que tendremos que hacer ahora es analizar este triangulito de acá. Al ser un triángulo de 30 a 60, listo, creo que sería más fácil de analizar, ¿no? Ahora, como me piden la fuerza de contacto, analizo aquí, pues, ¿no? Listo, en ese triángulo tenemos las proporciones 2K, por aquí K, y K raíz de 3. Entonces, de este triángulo yo puedo decir que K raíz de 3 es igual a 30. Entonces, K es igual a 30 sobre raíz de 3. Racionalizando por raíz de 3 por raíz de 3 me quedaría que K es igual a 10 raíz de 3. Si es 10 raíz de 3, creo que te das cuenta, ¿no? La fuerza de contacto es igual a 2 veces K, es decir, 20 raíz de 3. Unidades, Newton. Problema número uno, la respuesta y clave, casita. Coméntenme, chicos, alguna consulta, duda que tengan, los, los escucho, chicos. Consultas que tengan.
Comenten si tienen alguna consulta, chicos. Listo, Angeli. Vamos a ver esta siguiente pregunta, ¿está bien? Pregunta número 2 de propuestos. Dice, en la figura, el contenedor de la grúa está por descargar arena sobre un tubo hueco vertical. El peso del contenedor cargado es de 1400 newton y la tensión en los cables superior es 2000 y la tensión en los cables inferiores son 500 y F2, ¿no? Determine la tensión en F2. Ya está. Listo. Entonces, el cuerpo que está sometido a las fuerzas es este contenedor. Entonces ponemos por aquí. El contenedor tiene un peso igual a 1400. Listo. Tiene una tensión, prácticamente te dan DSL, ¿no? De 2000. Listo. Y por acá otra fuerza F1 que vale 500. Y otra fuerza que vale F2. Listo. Entonces tenemos esas cuatro fuerzas, ¿no? Y me dicen calcule el ángulo alfa, sabiendo que este ángulo es 53. Listo. Ya está. ¿Qué podemos hacer aquí? Si se dan cuenta, una forma de aprovechar el tema de la aplicación de la fuerza sobre un cuerpo es cuando son tres fuerzas, ¿cierto? Cuando son tres fuerzas. Pero aquí son cuatro. ¿Listo? Si fuesen tres fuerzas sería más sencillo, ¿cierto? Porque podría formar un triángulo de fuerzas, ya que el cuerpo esté en equilibrio, podemos decir, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es eso, pues, ¿no? Creo que se presta para poder trabajarlo con tres fuerzas. Profe, pero yo veo cuatro. Ya, no te preocupes. ¿Qué pasaría si este 2000 y 1400 lo reemplazo por uno solo? 2000 y 1400. 2000 hacia arriba, 1400 hacia abajo, yo lo puedo reemplazar por una sola fuerza, ¿no? Sería una sola fuerza de ¿cuánto? De 600. 600 newton. ¿Listo? Entonces, al ser una sola fuerza de 600, mira, solamente tendríamos fuerza de 600 hacia arriba, fuerza 500 inclinado y fuerza F2 inclinado. Entonces ya podríamos formar nuestro triangulito, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Formamos nuestro triangulito? Vamos a ver. El triangulito que se podría formar. Listo, vamos a ver. Vamos a ver esto por acá. Ahí está, ¿te parece? Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a formar el triángulo en la parte de la derecha. Primera fuerza, fuerza de 600. 600 hacia arriba. Luego 500. Pero date cuenta que estos 500 están inclinados un ángulo de 53 grados con la vertical. Y luego para cerrar la figura, F2. Formando un ángulo alfa con la vertical. Ángulo alfa. Listo, creo que lo que podemos hacer es aprovechar, ¿no? Aprovechar, mira, escucha, escucha, escucha. Aprovechar nuevamente la altura. Entonces, en este triángulo creo que ya se saben las proporciones, ¿no? 3K, 4K, 5K. Porque el triángulo es 37, 53. Entonces, como tú ya tienes que esto es 500, entonces al ojo tú sabes que esto es 400 y esto es 300. Si ese es 300, pero como todo es 600, otro 300. Mira,
Si quieres completar, lo haces. Pero mira, si tú sabes un poquito de geometría, tú sabes. Creo que no es necesario mencionártelo, ¿no? Si este segmento es perpendicular y divide en dos partes iguales a la base, entonces estamos hablando de un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, si acá vale 53, acá también vale 53, ¿correcto? Ahora, si no quiero hacer eso, simplemente recuerdo mis conocimientos. Profe, en este triangulito, ¿qué es lo que estamos notando? Mira. 300, 400, la hipotenusa, ¿cuánto vale? 500. Por lo tanto, estamos ante un triángulo conocido, pues, ¿no? El triángulo 37-53, donde alfa tendría que ser 53, pues, ¿no? Entonces, problema resuelto, ¿no? F2 es igual a 500 newtons. Y el ángulo alfa sería 53. Listo. Problema número 2, la respuesta y clave. 553, 553, la respuesta es la A. Pregunta número 2, avioncito. Coméntame por favor si tienes alguna duda, alguna consulta. ¿Alguna consulta, duda que tengan chicos? Coméntame por favor. Listos. Los demás chicos, dudas, comentarios. Recuerda que también puedes hacer por descomposición, ¿ah? Recuerda que pueden ustedes descomponer la fuerza y analizar cada eje, ¿no? Las que van hacia arriba con las que van hacia abajo son iguales. Las que van a la derecha con las que van a la izquierda también son iguales. También puedes hacer eso. Listo, Daniel. Vamos a ver, siguiente problemita. A ver, la siguiente pregunta, chicos, dice lo siguiente. Dos bloques A y B del mismo material. Listo. Cuando se trata del mismo material, bueno, me están dando a entender, chicos, que son idénticos, ¿ya? Ah, no, disculpa. Sí, creo. Ah, luego me describen un poco más, por si acaso. Parece que la información está incompleta, dice. Dos bloques del mismo material están conectados por una cuerda ideal que pasa por una polea sin fricción, como muestra la figura. Los bloques tienen la misma masa y están a punto de moverse. Determina el coeficiente de fricción estático entre los bloques y las superficies. Me dicen que no solamente son del mismo material, sino que tienen la misma masa. Entonces prácticamente son idénticos, pues, ¿no? Ya está. Y me piden calcular el coeficiente de fricción estático entre los bloques y la superficie.
Como la respuesta solamente es un solo coeficiente, entonces yo debo entender que el coeficiente de rozamiento generado entre el bloque y la superficie para ambos es el mismo, chicos, ¿ya? Para ambos es el mismo, ¿ya? Así que considerar mismo coeficiente. Y el dato fundamental es que el cuerpo está a punto de moverse. ¿Qué significa que el cuerpo esté a punto de moverse, chicos? ¿Qué significa que el cuerpo esté a punto de moverse? Ah, el coeficiente mu es estático en lugar de cinético. Ya, sí, está bien, es una deducción. Si el cuerpo está a punto de moverse, significa que la fuerza que está actuando es la fuerza estática, pero no cualquier fuerza estática, bueno, es una fuerza estática máxima. Eso significa que esta fuerza de fricción se calcula multiplicando el coeficiente estático por la reacción normal. Recuerden que yo puedo usar esta formulita solamente si el cuerpo está a punto de moverse. Solo si está a punto de moverse, a punto de resbalarse o está en movimiento inminente, que es prácticamente lo mismo. ¿Ya está? Ahora, profe, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, diagrama de cuerpo libre. Y ahí comienza la chamba, pues. Porque al hacer el diagrama de cuerpo libre tengo que graficar muchas fuerzas, ¿no? Varias fuerzas. Ahora, ¿cuál me conviene analizar? ¿A quién me convendría analizar? Porque hay dos bloques, ¿no? Entonces yo puedo hacer el diagrama de cuerpo libre para los dos bloques por separado, ¿no? Hay tensión, listo. Hay peso. Entonces vamos a analizar a ver. Y además no me dan la masa de cada uno de ellos. Listo, entonces vamos a intentar. Para el cuerpo A, primera fuerza, fuerza de gravedad. ¿Listo? Miren, voy a considerar que la masa es m para ambos, ¿ya? Y si es m, el peso sería 10m. ¿Listo? Contacto con el piso, la normal de A. Cuerda, corta imaginaria. La tensión. Y como te dice que está a punto de moverse, entonces debe haber una fuerza de fricción. Pero voy a considerar que el cuerpo está a punto de moverse hacia la derecha, ya que el cuerpo B lo estaría jalando, pues, ¿no? Entonces el cuerpo A estaría a punto de moverse hacia la derecha. Entonces habría una fricción hacia la izquierda. Voy a poner por aquí la fricción, ¿ya? Fricción estática máxima, que es igual a mu estático por la normal. En este caso, normal de A. Listo, profe. Entonces yo ya tendría lo siguiente. En este cuerpo que está en reposo, está en equilibrio, fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Conclusión. La normal, ¿cuánto vale? La normal sería, vamos a ver, 10m. Y esta normal de 10m me permite reemplazar por aquí para calcular la fricción. Entonces la fricción sería 10m por mu. Por mu. Esa es la fuerza de fricción. Entonces vamos a hacer para A.
Ya he analizado la vertical, ahora la horizontal. En la horizontal, fuerzas que van a la derecha igual a fuerzas que van a la izquierda. ¿Quién va a la derecha? La única, la tensión. ¿Y quién va a ser izquierda? La fricción. Pero ya sabemos que la fricción es 10m por mu. Listo. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para B. Solamente que en B tengo una inclinación, pues chicos. Primero fuerza, fuerza y la gravedad. Descompone la fuerza de gravedad que es 10m. Vamos a descomponerlo. Luego la reacción normal, pero sería normal en B. Luego tendríamos corte imaginario para graficar la tensión. Y finalmente la fricción. Como el cuerpo B está a punto de moverse hacia abajo, entonces la fricción sería hacia arriba. Fuerza de fricción estática máxima. Igual a mu por la normal en B. Y lo único que tenemos que hacer para poder analizar cada eje es descomponer la fuerza. Una componente por aquí, una componente por acá. Usando el ángulo de 60 grados. Listo. Si la superficie es 60 grados con la horizontal, aquí se forma 60 grados. Entonces, al ser el ángulo de 60 grados, ya sabemos la proporción, ¿no? 2K, K y K raíz de 3. Pero como 2K es igual a 10m, entonces al descomponer, esto me quedaría 5m. Por lo tanto, sería 5m raíz de 3. Listo, chao, 10m. Listo. Ahora sí, analicemos cada eje. Eje perpendicular, la normal, ¿cuánto vale? 5m. Con esa normal voy a calcular la fuerza de fricción, que sería 5m por mu. Listo. Ahora analicemos el eje paralelo a la superficie. Para el eje paralelo, fuerzas que va inclinada hacia arriba. ¿Quiénes van en el mismo eje paralelo a la superficie? A favor, bueno, hacia arriba sería la tensión T, más la fricción que es 5m mu. Igual a fuerzas que van hacia abajo, que sería 5m raíz de 3. Reemplazando lo que habíamos encontrado hace un momento, tensión sería 10m por mu más 5m por mu es igual a 5m raíz de 3. Sumando, 10m mu más 5m mu, 15m mu. Listo, entonces generando la igualdad, ¿no? De 15m mu igual a 5m raíz de 3. La m se va. Quinta 1, quinta 3. Entonces, ¿qué me estaría quedando? Que el coeficiente de rozamiento sería raíz de 3 sobre 3. Problema número 3 resuelto. Listo, chicos. ¿Alguna consulta, duda que tengan? La pregunta número 3 tiene la clave B. ¿Cómo se colocó el 60 grados de esa manera? Bueno, a ver. Si esta es la superficie, según el problema, este ángulo es 60 grados. ¿Listo?
Acá está la fuerza de gravedad. Y tendría que descomponer en uno y en 2. ¿Correcto? Si tú prolongas, acá es 90 grados. Si acá es 90 grados, aquí es 30. Como esta de acá es una descomposición perpendicular a la superficie, acá 90 grados. Entonces 90, acá también es 90. Como ya tengo 30, acá es 60. De forma práctica, si acá es 60, trasládalo. Aquí también es 60. ¿Correcto? Listo. Y luego la otra pregunta es, Angeli dice, profe, ¿por qué descompuso DSM? Bueno, tengo que descomponer DSM para poder analizar, pues, ¿no? En cada eje. Recuerda que el análisis se hace en el eje paralelo y en el eje perpendicular al movimiento o posible movimiento. En esta oportunidad me conviene descomponer, ¿listo? Pero también se puede hacer, por ejemplo, con gráficas, formando triángulo de fuerzas, como hemos hecho en los problemas anteriores. ¿Listo? También se puede formar un triángulo de fuerzas. Entonces ya tienen una variedad de tipos de soluciones, ¿no? Por triángulo de fuerzas o por descomposición. Listo. ¿Alguna consulta, chicos? Coméntenme, por favor. A ver, Chelen. ¿Resolvemos esos dos problemas, Chelen? Ya, ok. Vamos a ver. Ahí está. A ver, este problemita dice, desde una altura de 15 metros, una esfera es lanzada con velocidad horizontal de 10 metros por segundo respecto del nivel del piso, tal como se muestra en la figura. Si no se consideran los efectos de fricción atmosféricos, entonces si no se considera la fricción atmosférica, no se considera la fricción, entonces básicamente me está diciendo que se genera un movimiento parabólico de caída libre, pues, ¿no? Claro, caída libre ya. Determina el ángulo teta que se forma a la velocidad de impacto con la horizontal del piso. Ya, a ver. ¿Cómo nosotros vamos a calcular ese ángulo? El ángulo y la velocidad en función, el ángulo y la velocidad respecto a la horizontal o vertical, el ángulo de esa velocidad, créeme, la gran mayoría de veces se va a encontrar con sus componentes. Toda velocidad en cualquier punto de un movimiento parabólico tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Tú debes encontrar esas dos componentes. Si conoces las dos componentes, conoces el ángulo. Ahora, ¿cómo calculo esas componentes finales de la velocidad?
conociendo las componentes iniciales de la velocidad. Al inicio, la velocidad del cuerpo es horizontal, entonces vale 10 de manera horizontal. Pero en la vertical no hay nada, es cero. Ya está, entonces la horizontal vale 10 y en la vertical vale cero. Entonces yo sé que en el eje X, ¿cierto? En el eje X es un MRU. Si en el eje X es un MRU, entonces significa que es un valor constante esta velocidad. Y si es un valor constante, entonces al final, ¿cuánto vale esa componente vertical? 10 10 metros. metros por segundo. Entonces solamente nos faltaría el valor de la vertical, ¿no? Entonces en el eje Y analicemos. En el eje Y, ¿qué información tenemos? Recuerda que en el eje Y se genera un movimiento vertical de caída libre. Tenemos de dato la velocidad inicial, tenemos de dato la altura, tenemos de dato g, que es aceleración de la gravedad, y con esos valores necesito calcular la velocidad final en el eje Y. Entonces, ¿qué formulita estaría relacionando todos estos? Y no depende del tiempo. La única que no depende del tiempo es esta, ¿no? Velocidad final en el eje Y al cuadrado es igual a velocidad inicial en el eje Y al cuadrado, más o menos 2 veces aceleración de la gravedad por la altura. La final es la que me piden. La inicial es cero. Chao. 2 veces aceleración de la gravedad sería 20 por la altura que vale 15. Listo, entonces velocidad final en el eje Y sería raíz de 20 por 15. Pero como yo le quiero sacar raíz cuadrada, entonces tengo que separar, pues, ¿no? Este es 4 por 5 y este es 5 por 3. Entonces claramente la raíz cuadrada de esto sería un 2 por 5 raíz de 3. Esto es 10 raíz de 3. Entonces, si la componente vertical de la velocidad en ese punto es 10 raíz de 3, creo que el triángulo ya es conocido, ¿no? Claro, es un triángulo ya conocido. Este triángulo sería, uno de los catetos sería 10, otro de los catetos sería 10 raíz de 3. Dime, ¿qué ángulo sería el ángulo teta? 60 grados. Claro, 60 graditos. Problema resuelto. ¿Está bien? Sí, profesor, todo claro. Ya está. Ahora vamos a ver el siguiente. Este problema es parabólico, este acá debe ser dinámica, ¿no? Dice, a ver, un bloque de masa de 5 kilogramos es desplazado sobre una superficie horizontal por dos fuerzas de igual magnitud, ¿no? 10 raíz de 3, que forma un ángulo de 60 grados, como se muestra en la figura. Si la superficie es rugosa y su coeficiente de fricción cinético es igual a 0,2, determine la aceleración que experimenta el bloque. Determine la aceleración que experimenta el bloque. Ya. Vamos a ver. Primero, diagrama de cuerpo libre. Primera fuerza, el peso. Si la masa es 5 kilogramos, entonces el peso va a ser 50. Contacto con el piso, la reacción normal. Listo. Luego tenemos esas dos fuerzas que lo están jalando hacia la derecha, donde cada uno de ellos vale 10 raíz de 3, ¿no? Ya.
Y no solamente eso, sino que existe fricción. Y ahí comienza el problema, pues. Ya, porque yo sé que hay dos fuerzas que van a la derecha, pero recordemos que al ser rugosa la superficie tiene que haber una fuerza en contra. Esa es la fuerza de fricción cinética, que es igual a mu por la normal. Listo, ya hemos graficado, creo, la gran mayoría de fuerzas. El problema son esas dos fuerzas de F y con ángulo 60. A ver, díganme ustedes, ¿qué podemos hacer? A ver, ideas. ¿Descomponer Imagi- cada fuerza? Descomponer cada fuerza. La pregunta es, ¿y qué ángulo forma cada fuerza? Yo sé que las dos fuerzas entre sí forman 60, pero cada fuerza con la horizontal, ¿cuánto forma? Entonces ahí está el problema y considero yo hasta incluso podría haber un error. ¿Por qué? Mira, a ver, tal vez ustedes saben que cuando tengo dos fuerzas, por ejemplo, una fuerza M y una fuerza M, es decir, dos vectores con el mismo valor, formando un ángulo de 60 grados, que se cumplía, método del paralelogramo. Por el método del paralelogramo, esta resultante vale M raíz de 3. En cambio, la otra diagonal, que es la diferencia, vale simplemente M. ¿Correcto? Y no solamente eso, sino que esta resultante es una bisectriz del ángulo 60. Y ahí está el inconveniente, pues. Yo no sé qué ángulo forma F2, bueno, F y F respecto a la horizontal, pero sí sé que entre ellos vale 60. Por lo tanto, cuando tú apliques el método de paralelogramo para estos dos, listo, la resultante, ¿cuánto valdría? F raíz de 3. ¿Listo? Y como f vale 10 raíz de 3, entonces 10 raíz de 3 por raíz de 3. Eso valdría 30. ¿Listo? Y la pregunta es, esta fuerza que se ha generado, que es la resultante de estas dos, ¿hacia dónde apuntará? ¿Te das cuenta? Entonces ahí está la complicación. ¿Qué sería lo adecuado? ¿Qué sería lo más conveniente? Lo adecuado, y deduciendo un poco lo que han querido plantear por aquí, es que esa fuerza F raíz de 3, esa resultante de esas dos fuerzas, es horizontal. Es decir, esta fuerza y la superficie son paralelas. ¿Correcto? Y al ser paralelas, la operación ya sería un poquito más sencilla, ¿no? Por su caso. Pero para eso necesita decirte que el ángulo formado por aquí es una bisectriz. Y esa línea imaginaria que me dan debe ser horizontal, ¿no?
Bueno, ahora que tenemos que hacer, aplicar la segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. Fuerza resultante. Fuerzas que van a favor de la aceleración, ¿no? Como el bloque está sometido a esas cuerdas generan una aceleración sobre el bloque. Entonces 30 sería la fuerza a favor, menos fuerza de fricción, que es en contra, igual a la masa, que es 5, por la aceleración que me piden. Sería 30 menos. La fuerza de fricción, que sería 0,2 el coeficiente, por la normal, que es 50. Igual a 5A. ¿Listo? Para no complicarme la vida, voy a sacar la quinta, quinta 10, quinta 1, ¿no? Y quinta 6. Me quedaría 6 menos 0,2 por 10, 2. 2 es igual a A. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué te parece? Pero como menciono, para mí hay un error, ¿no? No está claro el problema. Faltan datos. ¿Alguna consulta, duda que tengas? No, profesor, todo claro. Muchas gracias. Listo. Los demás chicos, algunas dudas, consultas, comenten, por favor. Problema 7 de propuestas. Problema 7 de propuestos. A ver. Listo, a ver, vamos a ver. Esta pregunta está interesante, ¿eh? Considero que es la más interesante de todas. La más interesante, no la más difícil, operativamente hablando, ¿no? Es decir, que debemos diferenciar, pues, ¿no? A veces hay problemas con dificultad analítica y otros con dificultad operativa, ¿no? Entonces, este es para analizar. ¿Listo? A ver, pregunta 7. Una chica intenta deslizar un bloque rectangular homogéneo de altura de 2 metros y espesor de 1 metro, ¿ya? Sobre un piso horizontal, tal como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción estático entre el bloque y el piso es de 0,5. Pregunta, ¿a qué distancia X debe aplicar una fuerza horizontal F para que el bloque esté a punto de volcar? ¿Qué significa a punto de volcar? A punto de girar, pues, ¿no? Esté a punto de girar. Listo. A ver, si está a punto de girar, entonces el momento resultante tiene que ser cero, pues, ¿no? Claro, recuerda, a punto de girar, a punto de moverse, pues no hay rotación. Y si no hay rotación, el momento resultante es cero. Pero estamos en una situación particular, ¿no? Donde este cuerpo está a punto de girar, está a punto de girar, ya está por girar, ¿no? Y la única manera de que esté a punto de girar es cuando toda esta caja, listo, esté separándose, separando el contacto con la base. ¿Listo? Imaginemos, si ya está girando,
si esto gira, si esta es la superficie, entonces si está girando, entonces la caja tiene que estar así, ¿no? Ya girando. Te das cuenta que al girar ya se despegaría de la base y solamente se concentraría en un punto llamado eje de giro. ¿Te das cuenta? Entonces cuando gira, entonces va a girar respecto a este punto. Entonces si está a punto de girar, significa que ya está a punto de levantarse toda esta parte. Toda esta parte está a punto de levantarse. Entonces en este punto es el único punto donde se genera el contacto entre el cuerpo y la superficie. Porque ahí se está levantando, pues chicos, porque está a punto de moverse, a punto de deslizarse, a punto de volcarse en este caso, de girar, pues, ¿no? Entonces ahí se concentra el contacto, ¿no? Ahora, no es la única fuerza que se genera, ¿no? Tenemos la fuerza de gravedad. Pero recuerda que la fuerza de gravedad se concentra en el centro de gravedad, que es la intersección de las diagonales. Listo, intersección de las diagonales. Listo, imaginemos, ya. Imaginemos que acá sería la intersección de las diagonales, ¿ya? Entonces la fuerza de gravedad es una fuerza vertical. Ahí está la fuerza de gravedad. No tengo el ya, fuerza de 10M. Listo, contacto con la superficie, reacción normal. Ya te dije que aquí se genera la normal. Ahora también para que no se deslice de forma horizontal, tienes que tener la fricción. Listo, y obligatoriamente la fuerza F. Listo. Ahora, como voy a analizar que el momento resultante es igual a cero, momento en sentido antihorario igual a momento en sentido horario. ¿Quién genera momento en sentido antihorario y quién genera momento en sentido horario? Graficamos, a ver. Para eso debo considerar un punto llamado eje de giro. Entonces, respecto a ese punto eje de giro, respecto a este punto, la normal no genera torque y la fricción tampoco genera torque. Las únicas que generan torque son la fuerza F y la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad genera un torque en sentido antihorario. En cambio, la fuerza F genera un torque en sentido horario. ¿Listo? No está la dificultad ahí. La dificultad está en encontrar su brazo de palanca. Por ejemplo, para la fuerza F, ¿cómo se grafica el brazo de palanca? Debes trazar tu línea de acción de la fuerza. Línea de acción de la fuerza. Es esto, ¿no? Ahí está. Esta es la línea de acción. Línea de acción. Listo. ¿Listo? Ahora, desde el punto llamado eje de giro hasta la línea de acción, trazas un segmento perpendicular. Este es tu brazo de palanca, que en esta oportunidad vale X. Lo mismo tendría que hacer con la fuerza de gravedad, ¿no? 10M, como pasa por el centro, esta es la línea de acción. Pasa por el centro, acá también sería el centro. Y si es el centro, es la mitad de D, entonces tu brazo de palanca. Del punto llamado eje de giro hasta el brazo de palanca. Listo, como es punto medio, entonces divides D en mitad, mitad sería D vale 1 metro, entonces sería 1 medio, 1 medio. Listo, ahora sí. Momento de sentido antihorario, la fuerza 10M por su brazo de palanca, que sería 1 medio. Igual a torque en sentido horario, la fuerza F por su brazo de palanca, que es X. Listo. Y ahí te das cuenta que para calcular X necesito saber el valor de F, ¿no? O saber el valor de M. Profe, entonces con la segunda condición de equilibrio no sale. No, no sale. Entonces tengo que hacer uso de la primera condición.
Para la primera condición de equilibrio. Fuerzas que van hacia abajo igual a fuerzas que van hacia arriba. ¿Listo? Entonces concluimos que la normal es igual a 10m. Y en el eje vertical, fuerzas que van a la derecha, F, igual a fuerzas que van a la izquierda, que es la fricción. Pero tú sabes que la fricción es igual a mu por la normal, ¿sí o no? Por lo tanto, F es igual a mu por 10m. ¿Listo? Entonces, estos valores voy a reemplazarlos. A ver. 10, bueno, acá sería 5m nada más, ¿no? Es igual a F. Y F es igual a mu por 10m. M y M se va. Chao, chao. Listo. Y nos quedaría que 5 es igual a mu. Pero mu es 0,5 por 10 y por x. ¿En serio? 0,5 por 10 es 5. Y 5 se van a ir. ¿Cuánto vale x? ¿Alguna consulta, duda, chicos? X vale 1 metro, ¿no? Del centro del cuerpo, ¿no? Que de altura 2 metros, 1 metro. Problema número 7, resuelto. Comenten, por favor. Gracias, profe, por la ayuda. Listo. Profesor, buenas, ¿podría ser la 4 de propuestas, por favor? 4 propuestos, vamos a buscarlo. Listo, pregunta número 4 de problemas propuestos. Dice, una barra homogénea, por lo tanto su peso se concentra en el centro de gravedad, de peso 100 newtons se encuentra en equilibrio, unida con el extremo B de una cuerda ideal BC, tal como se muestra en la figura. Si el triángulo ABC es equilátero, estando los puntos A y C alineados verticalmente, miren, importante eso. ¿Cuál es la tensión de la cuerda BC? Listo. A ver. Primero hagamos el diagrama de cuerpo libre. Por diagrama de cuerpo libre, primera fuerza. Fuerza de gravedad. Centro de gravedad. Ahí está. Centro del cuerpo. Fuerza de gravedad. 100 newton. Corte imaginario para graficar la tensión. Dime, ¿qué otra fuerza nos faltaría? Aparte del peso y la normal. Disculpa, aparte del peso y la tensión, ¿no? Este corte imaginario es tensión. ¿Qué fuerza nos faltaría, chicos?
A ver, ¿qué fuerza faltaría graficar? Como estoy analizando la barra, la fuerza que nos faltaría graficar sería la fuerza de interacción de la barra con la articulación, ¿no? Con esa bisagra. Me faltaría analizar aquí las fuerzas. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿y cómo es la fuerza de interacción en una bisagra, en una articulación como esta? No lo sé, profe. No lo sé. Lo que yo te podría decir es que tú puedes considerar que esa reacción lo puedes descomponer en dos. En una componente horizontal y en una componente vertical. Así sería más sencillo analizar. En el eje X y en el eje Y. ¿Listo? Una vez que ya tengas eso, ahora sí. Defines. Como está en equilibrio, cumple con las dos condiciones. La primera condición de equilibrio y la segunda condición de equilibrio. La primera, fuerza resultante es igual a cero. Pero al aplicar la primera no me favorecería mucho, ¿no? Porque tendría que decir fuerzas que van a la derecha igual a fuerzas que van hacia la izquierda. Fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Y como son muchas variables, porque son varios valores que no conozco, entonces se me va a complicar la vida, ¿no? Pero es una opción, ¿eh? Pero es una opción. Ahora, la otra opción es aplicar la segunda condición de equilibrio. Para la segunda condición de equilibrio, nosotros vamos a decir que el momento resultante es igual a cero. Momento en sentido antihorario es igual a momento en sentido horario. ¿Y por qué es una buena opción el tema de momentos? Porque recuerda que cuando tú coloques tu punto llamado eje de giro, eso nos permite eliminar valores que no conocemos, ¿no? Por ejemplo, si yo considero que mi eje de giro es justo en A, entonces estos dos no generan torque. Las únicas que generan torque sería la tensión y 100, que es el peso. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el torque generado por cada una de ellas. Por la fuerza de 100, bueno, claramente torque en sentido horario. Y la tensión, torque en sentido antihorario. Profesor, pero para calcular torque, en este caso, debo ¿qué cosa? Conocer ángulos de inclinación. Y para eso te han dado ese dato de que ABC es un triángulo equilátero. Si es un triángulo equilátero, acá vale 60. Aquí vale 60. Y aquí vale 60. Entonces, ¿qué ángulo forma la tensión con el cuerpo o con la varilla? 60 grados. ¿Qué ángulo forma la fuerza de gravedad con el cuerpo de la varilla? También 60 grados por paralelas, ¿no? Listo, y con eso creo que el problema ya se acabó. Como este es punto medio, estos dos segmentos son iguales. Vamos a ponerle A y A. A y A. Listo, torque en sentido antihorario, fuerza y tensión T por la distancia que sería 2A por el seno de 60. Momento en sentido horario, fuerza 100, distancia que es A por el seno de 60. Menos mal que el seno de 60 se va a ir, para no complicarme la vida. Un A se van a ir y me quedaría que la tensión valdría 100 entre 2, 50 newton. Problema número 4, la respuesta sería avioncito. ¿Qué te parece? Clave A. Coméntame por favor. Profesor, el seno de 60 es por la descomposición del cuerpo libre, ¿no? Eh, no. A ver, una forma práctica de calcular el torque es esta, mira. Imaginemos, si tengo este cuerpo cualquiera,
y sobre el cuerpo está actuando una fuerza F cualquiera, en general, ¿ah? Si esta es la distancia del punto de aplicación hacia el eje de giro, entonces me di cuenta que esa distancia o ese segmento forma un ángulo teta con la fuerza. ¿Listo? O mejor dicho, la varía con la fuerza, forma un ángulo teta. Entonces, el momento de la fuerza F respecto al punto O es igual a más menos, el signo recuerda que es para definir si es que va a estar a la derecha o si es que va a estar a la izquierda, ¿no? Positivo si genera torque en sentido antihorario, negativo si genera torque en sentido horario. Producto de la fuerza por la distancia por el seno de teta. Es una forma práctica de calcular el torque o momento. ¿Listo? La otra forma de calcular el torque o el momento, que es la fórmula tradicional, o es la fórmula de definición, el momento de la fuerza F es igual a más menos la fuerza por el brazo de palanca. ¿Listo? De ahí viene tu descomposición, si es que queremos llamarlo así, ¿no? Cuando tú calcules el brazo de palanca, mira, por ejemplo, para la fuerza de tensión, ¿ya? Línea de acción. Línea de acción. Ahora, del eje de giro hacia la línea de acción, este es tu brazo de palanca. Este brazo de palanca, si te das cuenta, sería 2 veces A por el seno del ángulo de 60. ¿Listo? Y de ahí sale esta formulita, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? De calcular el brazo de palanca. ¿Está bien? Entonces, para no hacer esos dos tracitos, adicionales, si tú ya identificaste el ángulo, identificaste la distancia, aplica nada más, pues, ¿no? Para no estar perdiendo mucho tiempo, tal vez. Ok, pues, gracias. Listo, chicos. ¿Alguna consulta, duda que tengan? Coméntenme, por favor, chicos. Las 6. Listo, vamos a avanzar, vamos a avanzar. A ver, preguntas ahí, ¿dónde estás? Listo, encontramos. Listo, pregunta número 6. En el sistema mostrado en la figura se tiene una barra homogénea de peso de 100 newton en contacto con superficie sin fricción, no hay fricciones. La barra está unida en sus extremos inferior a un resorte horizontal de constante elástica K igual a 100. Y en sus extremos superior a una cuerda ideal que suspende un bloque de peso 40. Ya bueno. Si el sistema se mantiene en equilibrio, pregunta, ¿cuál es la deformación de resorte? Bueno, para calcular la deformación de resorte lo que necesito calcular es la fuerza elástica, pues, ¿no? Eso debe proyectarse uno, ¿ya? Si me piden deformación, fuerza elástica. Es como cuando me piden el coeficiente de rozamiento, ¿no? Si te piden coeficiente de rozamiento, ¿qué debes calcular? La fuerza de fricción, pues, ¿no?
Eso es prácticamente lo que me están pidiendo. Así que voy a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre la barra. A ver, sobre la barra. Primera fuerza, la fuerza de gravedad. Lo bueno es que el programa me dice que la barra es homogénea, entonces el peso se concentra en el centro de la barra. Centro de la barra, fuerza de gravedad. ¿Cuánto vale? 100 newton. Listo, el centro por si acaso. Luego hay una cuerda, pero tú sabes que esa cuerda lo que hace es estar jalándolo, ¿no? Lo jala hacia arriba. ¿Con qué fuerza, profe? Justo coincide con la fuerza del peso del bloque, ¿no? El bloque tiene un peso de 40, entonces 40 newton. Listo. Luego tenemos dos superficies en contacto. Una, dos. Y como la superficie es lisa, solamente hay normal, no hay fricción. Vamos a ponerle normal 1, normal 2. Y por último, la fuerza que se generaría en el resorte. Fuerza elástica. Consulta para ustedes. ¿Qué pasa con ese resorte? ¿Está estirado o está comprimido? Está estirado. ¿Qué dicen los demás? Nuestro amigo Jorge dice que está estirado. Los demás coinciden. Está estirado o está comprimido. A ver, ¿qué dicen ustedes? Dice Jorge. Angeli dice estirado. Ya. Si el resorte está estirado, entonces efectivamente está estirado. Entonces la fuerza elástica tendría que ser hacia la izquierda, ¿no? ¿Sí o no? ¿Correcto? Pero dime, ¿será correcto que la fuerza elástica sea hacia la izquierda? No. ¿Por qué, profe? Porque me dicen que el cuerpo está en equilibrio. Y si el cuerpo está en equilibrio, cumple con la primera condición de equilibrio. Profe, ¿eso qué significa? Que la fuerza resultante es cero. ¿Eso qué significa? Que las fuerzas que van a la derecha son iguales a las fuerzas que van a la izquierda. Y te das cuenta que la única fuerza que va a la derecha es la normal 2. Disculpa, la única fuerza horizontal es la normal 2. Y esa fuerza va hacia la izquierda. Entonces, si esa fuerza va hacia la izquierda, la otra fuerza horizontal, ¿hacia dónde debe ir? Para poder compensar en la horizontal, obligatoriamente tiene que ir a la de derecha, ¿sí o no? Sí. Listo. Entonces, profesor, esto debe ir a la derecha. La fuerza elástica es a la derecha, obligatoriamente, para que se pueda compensar con la normal 2. Y si la fuerza elástica es a la derecha, entonces yo puedo llegar a la conclusión que el resorte está comprimido. ¿Correcto? Resorte comprimido. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? Listo. Una vez que has definido eso, lo demás ya creo que es historia, pues, ¿no? Listo, a ver. Yo ya sé, por la primera condición de equilibrio, que la fuerza elástica es igual a la normal 2. ¿Ya? También conozco y sé que las fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? Normal 1 más 40. Igual a fuerzas que van hacia abajo, que es 100. Entonces la normal 1, tú ya sabes que vale 60.
Listo, entonces llego a esta conclusión y llego a esta conclusión. Y ninguna es la que necesito porque recuerda que yo quiero la fuerza elástica, pero para calcular la fuerza elástica necesito la normal 2 y yo no sé cuánto vale la normal 2. Entonces, como no se puede calcular todo con la primera condición, usa la segunda, pues. Por segunda condición de equilibrio, momento resultante es igual a cero. Momento en sentido horario, disculpa, antihorario, momento en sentido horario. Pero para definir tus torques o momentos debes definir un eje de giro, ¿no? Un punto llamado eje de giro. ¿Dónde sería tu eje de giro? Mm, ¿Dónde considero mi eje de giro? ¿En N2 Normal uno. o normal 1? Alguno podría decir, no, profesor, pero si me piden la fuerza elástica, entonces considero por acá, pues, ¿no? Para calcular la fuerza elástica. ¿Te das cuenta que la fuerza elástica es igual que la normal 2? Así que puedo calcular cualquiera de los dos. Entonces, yo prefiero colocarlo aquí, mira. Aquí. ¿Para qué? Para que estos dos no generen torque. ¿Listo? Entonces, estarían generando torque fuerzas conocidas por mí. Por ejemplo, 40, 100 y la normal 2 que quiero calcular. ¿Te das cuenta? Entonces, esa sería la idea para mí, ¿eh? Ahora, cada uno de ellos genera torque en sentido horario o antihorario, ¿no? 100 en sentido horario, 40 en sentido antihorario y N2 en sentido antihorario. Pero como hay inclinación respecto al cuerpo, entonces ya sabemos qué hacer. A ver, ¿listo? Ahora, como está inclinado, debo trazar el ángulo, ¿no? Formar el angulito. Ya está, angulito, angulito, angulito. Entonces, a ver, para la fuerza 100, el ángulo sería aquí, ¿no? Este angulito. Sería 37, con mucho cuidado los ángulos. Para 40, prolongas un poquitito. Este ángulo también sería 37. Para la normal 2, prolongas, como acá abajo es 53, acá arriba también 53. Ya tengo los ángulos. Las distancias creo que está claro, pues, ¿no? Como es punto medio, para uno será A y para el otro será 2A, ¿no? Torque en sentido antihorario, chicos. Sería primero la fuerza de 40, ¿listo? Por la distancia. La distancia sería 2A por el seno de 37. Más torque en sentido antihorario sería la normal 2 por la distancia que es 2A por el seno de 53. Igual, voy a poner por aquí la parte A, la segunda parte, torque en sentido horario, que sería la fuerza de 100 por la distancia que sería A por el seno de 37. Listo, ahora sí, a simplificar lo que se pueda por ahora, ¿no? Un A, un A, un A se va. Luego reemplazar los valores, pues, ¿no? 40 por 2 por seno de 37, que sería 3 quintos. Más normal 2 por 2 por seno de 53, que sería 4 quintos. Igual a 100 por 1 por seno de 37, que sería 3 quintos. Bueno, el 5 se va a ir. Se va a ir. Y opero lo que me queda, ¿no? A ver, lo que me quedaría sería 40 por 2 por 6. Sería 8, 240. Más 8n veces n2. Y 300. 240 pasa a restar al 300.
sería 60. Por lo tanto, N2 valdría 60 sobre 8. Pero tranquilos, no me piden esto, ¿no? Recuerda que la normal 2 es igual que la fuerza elástica. Entonces agarro esa fuerza elástica y la analizo. La fuerza elástica es igual a K por X. Y ese K por X es igual a 60 sobre 8. Pero K vale 100. ¿Cierto? Entonces 100X es igual a 60 sobre 8. Ya está. Entonces, ¿cuánto valdría X? ¿Cuánto valdría X? Uy. Al simplificar y operar X, ¿cuánto me saldría? Recuerda que tiene que estar en centímetros, ¿eh? Entonces, ¿cuánto me saldría, chicos? Al final me quedaría un 7,5 centímetros, por si acaso. Problema número 6, la respuesta sería la D. Coméntame por favor si tienes alguna duda, alguna consulta. Listo, excelente. También tiene su parte analítica, ¿no? Su parte para analizar un poquito, ¿no? Y su parte operativa también, ¿no? Es decir, se puede que es completo ese problemita. 5. Listo. Pregunta 5, chicos. Dicen. La figura muestra dos esferas sólidas homogéneas, C y D, de pesos 400 y 200, respectivamente, en reposo sobre una barra de longitud de 1,2 metros, de peso despreciable. Determine la distancia X, sabiendo que la reacción en el extremo B es la mitad que la reacción en el extremo A. Listo, a ver. Diagrama de cuerpo libre sobre la barra. Y lo más importante es que debo despreciar el peso de la barra, así que no la considero. Las que voy a considerar son los pesos de esas esferas, ¿no? Porque el peso de la esfera C y el peso de la esfera D generan una fuerza sobre la barra. El de C genera 400, el de D genera 200. ¿Listo? Ahora, en A y en B generan reacciones, pero me dicen que la reacción en B es la mitad que la reacción en A. Si yo considero que la reacción aquí es 2R, entonces en vez de la mitad, ¿no? Tendría que ser R. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos faltaría? Analizar, pues, ¿no? Primera condición de equilibrio. Por primera condición de equilibrio, fuerza resultante es igual a 0. Fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba, profe? Claramente. 2R más R. ¿Quién va hacia abajo? 400 más 200. Entonces 3R es igual a 600. ¿Cuánto vale R? 200. R vale 200.
Ahora, con eso solamente he encontrado una de las fuerzas, pero no he encontrado las distancias. Entonces, la distancia, ¿cómo se encuentra? Aplicando torque, aplicando momentos, aplicando la segunda condición de equilibrio. A ver, entonces vamos con la segunda condición de equilibrio. Momento resultante es igual a cero. Momento en sentido antihorario igual a momento en sentido horario. Y ahora, ¿dónde definimos nuestro punto llamado eje de giro, chicos? ¿Dónde consideras tu eje de giro? ¿En A, en B, en C o en D? ¿Dónde lo considerarías? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Como todas las fuerzas ya son conocidos, lo puedo aplicar en cualquier lugar, sin ninguna dificultad. Ahora, simplemente tengo que buscar el punto más adecuado para que mis operaciones sean lo más sencillas posible, ¿no? O no sean tan complicadas que digamos, ¿no? ¿Correcto? Entonces eso ya depende de la experiencia que uno pueda tener. Y también para poder evitar operar alguna de estas fuerzas, ¿no? ¿Cuál de las fuerzas podría evitar operar? A ver, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a considerar mi eje de giro justo aquí, en B. Entonces, respecto a B, él no genera torque. ¿Quién genera torque? 200. Torque en sentido antihorario. 400 antihorario. Listo. En cambio, 2R en sentido horario. Las distancias ya están definidas. Para el primero, que es D, sería X. Para el segundo, que es C, sería X más 0,3. Y para el último, su distancia sería todo, ¿no? Que sería 1,2. Listo, así que reemplacemos. Torque en sentido antihorario. Antihorario sería 400. Por la distancia, que sería 0,3 más X. Más torque de la fuerza de 200 por X. Igual a torque en sentido horario, que sería 2R. Bueno, 2R sería 400, ¿no? Como R vale 200, 400 ya. Por 1,2. Listo, por aquí, mira, se va 1, 2 ceritos, 1, 2 ceritos, 1, 2 ceritos. Le puedo sacar mitad, ¿no? Mitad 2, mitad chau, mitad 2. Entonces, al multiplicar por 2, mira, me quedaría 2 por 0,3, 2 por X. Sería 0,6 más 2X. Más X igual a 2,4. Esto quedaría 3X igual a 0,6 pasa a restar al 2,4, sería 1,8. 1,8 entre 3 sería 0,6 y 0,6 es igual a 60 centímetros. Pregunta número 5. La clave la sé. ¿Qué les parece, chicos? Profesor, disculpe. Entonces, cualquier punto puedo elegir para ponerle ahí el sentido de giro o el punto de giro. Sí, en cualquier lugar. En cualquier lugar. En cualquier problema, de si te dicen que el torque resultante es cero, tú lo puedes colocar donde se te plazca, donde tú quieras. Obviamente
que en la vida real existen puntos más convenientes que puedan generar rotación, pues, ¿no? Normalmente, ¿no? Por ejemplo aquí, el cuerpo solamente podría rotar respecto a este punto. Entonces, en la vida real, tu punto llamado eje de giro tendría que ser esta articulación. Pero numéricamente, vamos a llamarla así, numéricamente tú puedes aplicar torque aquí y se va a cumplir lo mismo. Puedes aplicar torque aquí y se va a cumplir lo mismo. Puedes aplicar torque incluso acá, respecto a un punto fuera de todo el sistema, y se va a cumplir lo mismo, porque se llama equilibrio. Entonces, cuando hay equilibrio, no importa respecto a qué punto tú analices, ese cuerpo jamás girará. ¿Correcto? Por ese motivo, yo puedo considerar en cualquiera de los puntos que están aquí plasmados. ¿Está bien? Sí, profesor, entonces estratégicamente también, ¿no? Porque he visto problemas también que tienen bastantes variables y, claro, no conviene, ¿no? Claro, y eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, acá, pues, ¿no? Convenientemente yo lo apliqué aquí, para no estar aplicando para esas dos fuerzas. También lo pude haber aplicado acá arriba, ¿no? Pero preferí aquí abajo. ¿Listo? Entonces ya es convenientemente, estratégicamente, como tú dices, pues, ¿no? Puede ser en cualquier lado, ¿no? Pero estratégicamente tú tienes que buscar uno de los puntos, ¿no? Tal vez donde se eliminen más variables, pues, ¿no? O tal vez donde pasen más fuerzas, o donde se pueden formar ángulos, no se pueden formar los ángulos, tal vez, ¿no? Tal vez, quién sabe. ¿Listo? Está bien, Ya, profesor, gracias. listo, no hay problema. Listo, chicos, problema 5 resuelto. Y con eso hemos acabado todos los problemas propuestos, ¿no? Todos ya están ya. Ya está el uno, ya está el 2, ya está el 3, por acá estaba el 4, creo. 4, 5, 6 y el 7, están todos. ¿Listo? Por ahí me mandan algunos problemas adicionales. Vamos a ver, Israel. A ver, algunos problemitas adicionales. Para aprovechar el tiempo. Listo. ¿Estás ahí, Israel? Listo, ahora vamos a ver, dice. El piloto de un tanque observa que que a la distancia un camión portatropas enemigo se mueve en un terreno llano con 20 metros por segundo, alejándose de su línea de tiro. ¿Listo? Enseguida dispara un proyectil con una rapidez de 400 metros por segundo y un ángulo de 37 grados con la horizontal, logrando dar en el objetivo. Determine la distancia en metros entre el tanque y el camión en el instante del disparo. Ya, voy a graficar el instante del disparo, ¿no? Acá está nuestro tanquecito. Listo, que va a lanzar un proyectil, ¿no? Ahí está. Y por aquí estaría nuestro portatropas, ¿no? Ya está. Imaginamos esto, ¿ya? Entonces, este portatropas se está moviendo con una rapidez de 20 metros por segundo, alejándose, por eso le pongo a la derecha, ¿ya? Y al inicio la distancia de separación sería un D. Ya está. Ahora, el ángulo de tiro con el cual se lanzan estos proyectiles serían de 37 grados. Y saldrá con cierta rapidez de 400, ¿no? ¿Listo? Entonces, después de un cierto instante de tiempo, el portatropas estaría por aquí. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el proyectil? El proyectil va a empezar a elevarse y en el mismo tiempo impactará justo acá. Aquí es el punto de impacto. Y todo esto ocurre en un tiempo t.
¿Listo? Ya está. Entonces lo que podemos hacer es analizar el movimiento parabólico y el movimiento rectilíneo de nuestro bus, ¿no? Del bus, del portatropas, del auto, ¿no? Y sabemos que esta distancia recorrida por el auto o por el portatropa, esa distancia es igual a rapidez, que es 20, por el tiempo que esté. ¿Listo? Ya está. Ahora, ¿por qué asumo que es una velocidad constante? Porque no me dicen lo contrario, a menos que sí me digan claramente, ¿no? Se mueve, dice, por todo ese terreno llano con 20 metros por segundo. Entonces, puedo asumir que es constante. Entonces, esta parte es un MRU, ¿ya? Para el portatropa. Entonces sería 20T. Ahora, esos 20T más esa distancia D es la distancia que recorre el proyectil, pues, ¿no? Lanzado por el tanque. Entonces vamos al tanque ahora. Para el tanque, descompones la velocidad. Tú sabes que la hipotenusa vale un 5K. Entonces 5K es igual a 400. ¿Cuánto K vale K? 80. Si K vale 80, 3K sería 240. 4K 320. Entonces analicemos cada uno de los ejes. Vamos a poner aquí, para el tanque. Para el tanque. En el eje X, ¿qué tendríamos? Que la distancia es igual a rapidez horizontal por el tiempo. ¿Listo? Ahora, para el tanque, la distancia total sería D más 20T. Igual a 320 por T. Entonces, ¿te das cuenta que lo que me están pidiendo que es D es igual a 300T? 300T, ¿eh? Por si acaso. Por si acaso, 300T. ¿Listo? Pero me falta el T, el tiempo. Entonces vamos con el segundo eje. En el eje Y, ¿qué se cumple? Que la altura es igual a rapidez inicial en el eje Y por tiempo, más o menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Dime, si el cuerpo sube y baja, termina en el mismo nivel. En el eje Y, obviamente, ¿no? En el mismo nivel, por lo tanto, su altura es cero. La rapidez inicial es 240 por el tiempo t. Menos un medio de g, que sería 5, por t cuadrado. Entonces, 5t cuadrado es igual a 240t. Tt se va a ir. Sácale quinta 1, quinta 48. Por lo tanto, el tiempo vale 48. Si el tiempo vale 48, tú mismo eres, pues, reemplazas. Esa distancia d es igual a 300 por 48. Listo, entonces sería ¿cuánto? A ver, 3 por 8, 24. 144 con dos ceritos. Listo. Problema resuelto. A ver, Israel dice: profe, ¿no podría calcular el tiempo de vuelo y sacar el tiempo? Claro que sí. Claro que sí. Claro, hay muchas maneras de encontrar el tiempo. La que yo aplico es una de ellas. Incluso les podría decir que este es el método más tradicional de poder resolver problemas de movimiento parabólico, pues, ¿no? Es decir, analizando eje X y eje Y, ¿correcto? Pero claramente uno sabe, pues, ¿no? Ya por sus conocimientos previos, que si tú lanzas con 240 hacia arriba, ¿cuánto te demoras en subir? 24 segundos. ¿Cuánto te demoras en bajar? 24 segundos. Por lo tanto,
¿cuánto sería tu tiempo total o tiempo de vuelo? 48 segundos. ¿Correcto, Israel? ¿Correcto, chicos? También pueden aplicar eso por si acaso. Entonces, hay diferentes formas de resolver. La que yo he colocado es analizando eje X y eje Y, que es lo que más se usa en los problemas o en la resolución de problemas de movimiento parabólico. Pero si tú a eso le agregamos lo que uno conoce aparte, obviamente puede llegar al resultado de una manera más rápida, pues, ¿no? ¿Quedó claro, chicos? Profesor, disculpe, una consulta. ¿Por qué igualó 2D más 20t es igual a 320t? ¿Por qué lo igualó, disculpe? A D más 20t. Ajá, lo igualó a 320t. ¿Por qué? Porque toda esta distancia D más 20t es la distancia recorrida por el proyectil en el eje X. Recuerda que estoy para el tanque, ¿ah? Para el tanque, para el proyectil, D más 20t. Acá creo que no se entiende. Este es para el proyectil, ¿ya? Tanque, el proyectil, pues, ¿no? El proyectil en el eje X, ¿cuánto recorre? Todo esto. D más 20t. Entonces, toda esa distancia es igual a su rapidez, que es 320, rapidez en el eje horizontal, por el tiempo total. O tiempo t, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Listo. Listo, a ver. La otra preguntita, a ver. Ahora, también recuerden algunos chicos que están por ahí, que hay una forma distinta también de resolver esto, ¿no? Cuando es movimiento parabólico, también se puede resolver de forma vectorial o de forma gráfica o geométrica, pues, ¿no? Es otra forma también. Ahora, no todos los manejan, no todos lo han practicado. Por eso el tipo de solución que yo he hecho es la solución que nos ayuda a entender el proceso, los procedimientos, y es la forma, creo yo, que se aprovecha más para la gran mayoría de problemas. Sí sale, ¿cómo que no sale? Sí sale, solamente que tienes que jugar un poquito con los numeritos, pues. Cuando tú formes tu triangulito, te vas a dar cuenta que acá sería 37. Entonces lo que tú vas a aprovechar simplemente es el seno. Esto va a valer 400t y esto va a valer 5t cuadrado. Entonces como tienes el cateto opuesto y la hipotenusa, aplicas seno, ¿no? Es decir que 3 quintos es igual a 5t cuadrado entre 400t. Y de ahí calculas el tiempo. Una vez que calcules el tiempo, listo, tú ya sabes cuánto vale este segmento, sabes cuánto vale este segmento y sabes cuánto vale este segmento. Justo este segmento es lo que te piden, pues, ¿no? Que es la distancia horizontal. ¿Está bien, Israel? Claro, pues. Listo. Entonces, hay diferentes formas de resolver ese tipo de problemas. Así que tienen que adecuarse en base a lo que ustedes han aprendido, pues, ¿no? Siempre es bueno eso. Vamos con la siguiente, a ver. A ver, esta preguntita. Y con eso ya terminamos, culminamos nuestras asesorías de los días viernes. Dice, en el paradero, un estudiante se encuentra corriendo con una rapidez de 10 metros por segundo para abordar el bus.
10 metros por segundo. Uy, bien rápido esa persona. En un segundo 10 metros. Bien rápido, ¿no? Pero bueno, numeritos son numeritos. Para abordar el bus. Cuando el joven se encuentra a 16 metros, el medio de transporte acelera a 2 metros por segundo al cuadrado. Es lo peor que puede pasar, ¿no? Tú estás corriendo, pero el auto no te ve, el bus no te ve y el bus se va. ¿Listo? Si el estudiante logra alcanzarlo, uy, está apurado, debe tener examen seguramente, ¿no? Si el estudiante logra alcanzarlo por primera vez, ¿cuál es la rapidez en metros por segundo del vehículo en ese instante? ¿Ya? A ver. A ver. Vamos a considerar. Primero la persona que está corriendo. Esa persona está corriendo. Uy, muy grande, ¿no? Y acá está el bus. El bus se está moviendo con una aceleración, ¿no? Una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. La persona se moverá con 10 metros por segundo. Y justo cuando está a 16 metros, el medio de transporte acelera. ¿Eso qué significa? Que el medio de transporte empiece su movimiento desde el reposo, pues, ¿no? Porque recién va a empezar a acelerar. ¿Listo? Y como me dicen que si el estudiante logra alcanzarlo, ¿qué significa que logra alcanzarlo? El bus avanza y el estudiante también y terminan en el mismo lugar. Logra alcanzarlo. Listo. Entonces me doy cuenta de algo, ¿no? Si yo considero que esta es una distancia X, una distancia, vamos a ponerle A, ¿no? Una distancia B, entonces me doy cuenta que la distancia recorrida por B está relacionada a la distancia recorrida por la persona, ¿no? Que es 16 más B. Entonces ahí está la relación, pues, ¿no? Entonces podemos decir, para el bus, para el bus, ¿cómo podríamos calcular la distancia? Bueno, para eso tengo algunos datos, ¿no? La velocidad inicial es 0, la aceleración vale 2 y la distancia es b. Puedo considerar un tiempo t, ¿no? Ya, un tiempo t. Entonces yo voy a considerar esto, ¿no? Que la distancia es igual a rapidez inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, chao. La distancia es b y esto es igual a un medio de la aceleración. Un medio de 2 sería 1 por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces yo ya tengo que esa distancia vale t cuadrado. Ahora me voy a la persona, al estudiante. Recuerda que para el estudiante es un MRU, ¿ya? MRU. En cambio, para el medio de transporte que es el bus es un MRV, ¿ya? Entonces para un MRU la distancia es igual a rapidez por tiempo. La distancia recorrida por la persona, por el estudiante, sería 16 más b, igual a su rapidez que es 10 por el tiempo que esté. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar, ¿no? B vale t cuadrado. Y este es igual a 10t. Profe, no me diga, ¿es una cuadrática? Efectivamente. Ordeno, por favor. T al cuadrado menos 10t más 16. Igual a 0. En aspa, t por t. Listo. Acá sería... ¿qué valores multiplicados me da 16? Menos 8 menos 2, ¿no? Listo. ¿Y cumple el aspa? Sí. Por lo tanto, del primero y del segundo, ¿qué me quedaría? Que el tiempo valdría 8 y el tiempo valdría 2 segundos. Los dos son positivos. ¿Eso qué significa? Que el tiempo menor sería la primera vez que ocurre esto y el tiempo mayor sería la segunda vez que ocurre esto. La primera y la segunda. Y como me están pidiendo
¿Qué me están pidiendo? La primera vez, ¿no? La primera vez. Problema resuelto entonces. Primera vez, 2 segundos. ¿Alguna consulta? Ah, el tiempo es 2. Ah, disculpe, disculpe. Ah, espérese, espérese, está mala. Yo ya encontré el tiempo, pero no me piden el tiempo. ¿Cierto? ¿Qué me están pidiendo? Rapidez. Tengan cuidado. Como las claves no tienen unidades, con cuidado. Con cuidado. Listo, a ver, dice. ¿Cuál es la rapidez en metros por segundo? Entonces, para el bus, sigo analizando para el bus. Ya quiero la rapidez final, pues, ¿no? La rapidez final es igual a la rapidez inicial más menos aceleración por tiempo. Esta final es igual a 0 más 2 por 2. ¿Cuánto sería la rapidez? 4 metros por segundo. Ahora sí. Con mucho cuidado, por favor, con la pregunta, ¿no? La respuesta sería 4. ¿Qué les parece? Ahora sí, ¿quedó más claro? Listo, chicos. Entonces, de esta manera hemos tenido nuestra clase de asesorías. Espero que te haya ayudado, espero que se haya entendido. Ya conmigo será hasta la siguiente semana, chicos. Recuerden que ya está cerca su examen. Me imagino que alguno de ustedes va a dar examen el día domingo de la siguiente semana. Así que el viernes sería nuestra última reunión antes del examen. ¿Listo? Si tienes alguna duda, consulta, aprovecha ese día para poder hacerlo. No Gracias. creo, muchas gracias a ustedes también. No creo, Israel, ¿ah? No creo que venga difícil. Bueno, el ni la dificultad es algo relativa, pues, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? Si uno revisa los problemas antes de una preparación preuniversitaria o antes de que te hayas preparado, los problemas los vas a ver muy elaborado, muy complicado. Pero si practicas, estudias y has repasado lo suficiente, revisas los mismos problemas, te vas a dar cuenta que, oye, no son difíciles realmente. Te das cuenta, es un poco subjetivo, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces va a depender en qué momento te preguntan ese tipo de problemas, ¿no? Pero históricamente los primeros exámenes no son elaborados, no son muy elaborados. Yo siempre recomiendo repasar los exámenes pasados, materiales pasados de la pre. ¿Listo? Así que tengan en cuenta eso, ¿no? Materiales pasados son muy importantes, ¿no? Más que todo materiales de la pre, porque se toma como referencia, se podría decir, ese tipo de estructuras o ese tipo de problemas, ¿no? La dificultad muchas veces no son matemáticas en los exámenes, muchas veces la dificultad es analítica. La dificultad matemática es mínima, si no me equivoco, para el curso de física, así que tengan en cuenta eso. ¿Listo, chicos? Nos vemos, cuídense mucho, hasta la siguiente semana. Chau. Gracias a ustedes, chicos, cuídense mucho. Chau, chau, chau.